técnica anestésica que mejor se adapte a nuestro paciente y pues al tipo de procedimiento al que se va a llevar. Además, se va a brindar información sobre qué tipo de anestesia vamos a aplicar, sus posibles complicaciones y el manejo del dolor postoperatorio. Esto también con el objetivo de resolver las dudas del paciente y finalmente pues se obtiene la firma de ese consentimiento informado. De esta manera, pues la valoración previa anestésica nos va a permitir planificar una atención que sea más segura, individualizada y de mayor calidad. Entonces, a grosso modo, en esta diapositiva vamos a ver algunos de los elementos vitales en nuestra valoración preanestésica, la cual vamos a ir desglosando a lo largo de nuestra exposición. Para comenzar, importante pedir los datos de identificación de nuestro paciente. Segundo, el tipo de intervención a la cual va a ser llevado nuestro paciente. Esto ya que tenemos que tener en cuenta cuál va a ser ese diagnóstico preoperatorio y el procedimiento el cual se le va a realizar, el motivo por el cual se lo están realizando y tenemos que calcular ese riesgo quirúrgico estimado. Estas escalas ya vamos a hablar más adelante en nuestra exposición para que hablemos como esa clasificación que tenemos con respecto a este riesgo quirúrgico. También otro paso importante, ya como cuarto paso, sería, digamos, preguntar esos antecedentes tanto personales como familiares. Entonces tenemos que preguntar esas patologías de bases que tenga el paciente, cuándo fueron diagnosticadas. También es vital identificar aquellas enfermedades que están relacionadas con un predictor de vía aérea difícil. Por ejemplo, digamos, esos pacientes que son mayores o con artritis reumatoidea, tenemos que tener en cuenta que pues estos pacientes vamos a tener que tener cierto cuidado con la parte de la extensión cefálica por el cuidado de la columna cervical. También, por ejemplo, pacientes con síndrome de Down, que recordemos estos suelen tener macroglosia, lo cual pues pueden ser factores que nos lleven a una vía aérea difícil. Interrogar también el tratamiento farmacológico, esto porque pues tenemos que saber qué medicamentos toma nuestro paciente y qué medicamentos deberíamos suspender previo al procedimiento o cuáles podemos continuar. Igualmente, también en esta parte es importante preguntar por medicamentos herbales o naturistas, ya que se ha visto que ciertos de estos tipos de medicamentos se han relacionado con alteraciones en la coagulación o interacciones con medicamentos intraoperatorios. Entonces también es importante como tener esos medicamentos en cuenta. Con respecto a los antecedentes quirúrgicos, preguntar qué tipo de cirugías les han hecho previos y en caso de que se las hayan hecho, preguntar qué anestesias han recibido antes, porque acá tenemos que ver cómo ese antecedente, cómo les había ido con este tipo de anestesia. Entonces, preguntar si tuvo complicaciones, si tuvo una intubación difícil. Generalmente, pues en la mayoría de los casos, cuando el paciente es una vía aérea difícil, el anestesiólogo suele comentárselo al paciente, entonces ellos ya saben cuando llegan a la cirugía que eso son una vía aérea difícil. También tenemos que preguntar si de pronto ha tenido alguna intervención en el cuello, por ejemplo, digamos, un paciente que haya sido sometido a una radioterapia o alguna cirugía en el cuello, porque pues esto puede modificar nuestra anatomía y pues la función de la vía aérea y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta por lo mismo de que vamos a instrumentar esa vía aérea durante el procedimiento en caso de que sea necesario. Interrogar los antecedentes tóxicos. Se ha visto que el consumo de tabaco se recomienda suspenderlo por lo menos 4 semanas previo al procedimiento, esto ya que se ha visto que el tabaco está asociado a que tengan un riesgo de mala cicatrización, infección o de pronto riesgo con respecto a complicaciones a nivel pulmonar. También aquí en esta parte, interrogar el consumo de otras sustancias psicoactivas, cuando fue su último consumo, ya que se ha visto que estos pues tienen riesgo de interacciones intraoperatorias o pueden llegar a aumentar el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Un ejemplo pues típico sería, digamos, la cocaína. También preguntar las alergias, esto con el objetivo de que nosotros durante el intraoperatorio evitemos todos esos agentes desencadenantes. Con respecto a las mujeres, también importantísimo preguntar esos antecedentes gineco-obstétricos por el hecho de que algunos medicamentos que se utilizan en el intraoperatorio están contraindicados en el embarazo. Por otro lado, también tenemos que preguntar ese antecedente de hipertermia maligna. Recordemos que la hipertermia maligna es una enfermedad que es farmacogenética, que es poco frecuente, pero que es potencialmente mortal. Y esta generalmente es desencadenada por anestésicos inhalados o otro sería la succinilcolina. Recordemos que son medicamentos los cuales usualmente utilizamos en la anestesia. Pero entonces este no solamente es un antecedente personal, sino que también es un antecedente familiar.
Entonces, ¿cómo podemos preguntarlo? Podemos preguntarle al paciente si de pronto algún familiar durante la inducción o durante el inicio de la cirugía tuvieron una muerte inexplicable o de pronto tuvieron una complicación anestésica grave. Así pues, dentro de nuestro plan anestésico estaría pues evitar estos agentes desencadenantes, buscar otras opciones, preparar nuestro equipo de anestesia adecuadamente y pues garantizar que haya disponibilidad del dantroleno. Perdón. Ya dentro de nuestro interrogatorio también es importante hacer una adecuada revisión por sistemas en los cuales vamos a buscar síntomas cardiovasculares activos, por ejemplo, buscar en nuestros pacientes que estén de pronto cursando con una falla cardíaca, con síndrome coronario. Entonces es importante dirigir nuestro interrogatorio a buscar síntomas típicos. Entonces vamos a preguntar si en este paciente en los últimos 15 días ha presentado dolor torácico típico, cuando inició el mismo, que si de pronto este estaba asociado a disnea, aumento en la disnea, o de pronto se ha visto que ha tenido edemas en miembros inferiores. También buscar síntomas respiratorios agudos, en especial en esos pacientes que tienen un antecedente de POC o asma, que pues nos indique que en este momento esté cursando con una exacerbación, la cual tenemos que tener en cuenta que deberíamos manejar previo al procedimiento en caso de que pues el procedimiento no lo permita. También tenemos que realizar una clasificación funcional de nuestro paciente. Esta la podemos definir por los METs. Recordemos que estas son una unidad de medida del índice metabólico, es decir, que es el consumo mínimo de oxígeno que el organismo gasta estando en reposo para mantener las constantes vitales. Entonces, esto cómo podemos interrogarlo es a través de preguntas sobre la capacidad física y según esto vamos a clasificar a nuestro paciente. Entonces, para esto les traigo como esta tablita resumen en las cuales vemos cómo, según la actividad que puede realizar, va a recibir una clasificación. Ya otra opción para clasificar sería lo que es la clasificación de la New York Heart Association, por sus siglas en inglés es la NIHA. Entonces, esta lo vamos a clasificar de 1 a 4, siendo clase 1, en la cual no tiene limitación física, y va aumentando. Entonces, digamos, una clase 2 ya es una ligera limitación con la actividad física, es decir, en reposo está bien, pero con una actividad ordinaria ya le genera síntomas como fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. Una clase 3 es cuando ya tiene una severa limitación en la actividad física. Acá importante que no tiene síntomas en reposo, pero ya las actividades que puede realizar son menos. Entonces, vemos que esa fatiga, palpitaciones aparecen con actividades físicas menores. Esto, ¿cómo podemos preguntarlo? Digamos, preguntarle al paciente que si cuando se está peinando o lavando los dientes ya siente estos síntomas. Y ya una clase 4 definitivamente es cuando ya tiene incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física. Entonces, esto es que los síntomas aparecen incluso estando en reposo. ¿Por qué es importante clasificarlo? Porque cuando clasificamos a nuestro paciente nos permite predecir el riesgo de que tenga complicaciones cardiovasculares intraoperatorio. Entonces, estos pacientes que tienen una baja capacidad funcional tienen un mayor riesgo de presentar, digamos, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, alguna arritmia o muerte durante el perioperatorio. Ya pues también esta clasificación nos permite ver si de pronto nuestro paciente puede requerir estudios adicionales como pruebas de esfuerzo o de pronto un ecocardiograma antes de la cirugía. Ya que hicimos un adecuado interrogatorio, es importante realizar un examen físico completo. Este debe incluir la inspección, auscultación, palpación y percusión en un orden cefalocaudal. Esto pues con el objetivo de buscar de pronto alguna alteración anatómica o una infección activa. También tenemos que tener los signos vitales. Esto porque estos, aparte que van a ser como nuestra base en el intraoperatorio, pues de saber cómo se comportaba nuestro paciente en su basal, también nos permite buscar como patologías de nuevo que de pronto el paciente no se había diagnosticado antes. Y pues probablemente estas vayan a requerir un control previo a la cirugía, pues claramente estoy hablando en esos casos en los que es posible pues esperar y pues controlar estas patologías antes de llevarse al procedimiento, porque como vamos a ver más adelante, también tenemos una clasificación según el tiempo quirúrgico. También otro punto importante en el examen físico es que en nuestra valoración preanestésica tenemos que incluir el apartado de la evaluación de la vía aérea. Eso con el objetivo pues de identificar esos riesgos de que nuestro paciente esté en una vía aérea difícil y anticiparnos para disminuir las complicaciones. Entonces pues dentro de las como medidas o clasificaciones que tenemos, primero tenemos lo que es la escala de Malapati. Esta nos va a predecir la dificultad de intubación orotraqueal. Esto lo que hace es que nos va a evaluar
la relación que existe entre el tamaño de la lengua y el espacio de la cavidad oral. Esto mediante la visualización de las estructuras de la orofaringe. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta evaluación? Entonces, le vamos a pedir a nuestro paciente que estando sentado, con la cabeza en una posición neutra, va a abrir la boca lo máximo que pueda. Y importante recordarles acá que tenemos que decirle al paciente que no puede decir ni ningún sonido, porque recordemos que durante la fonación hay una elevación del paladar blando, por lo cual pues, puede alterar la clasificación. O sea, solamente es abrir la boca sin emitir ningún sonido. Entonces, esta la vamos a clasificar en 4. Una clase 1 es cuando tenemos una visualización completa. Entonces, vemos lo que es paladar blando, fauces, úvula y pilares amigdalinos. La clase 2 ya se reduce un poco la visibilidad, entonces vamos a ver lo que es paladar blando, fauces y úvula. Una clase 3 vemos únicamente lo que es paladar blando y la base de la úvula. Y una clase 4 es cuando ya la visibilidad es limitada y únicamente vemos lo que es paladar duro. Otra escala que tenemos es la escala de Patti-Aldrete. Esta consiste en medir la distancia tiro-mentoniana. Entonces, le vamos a pedir al paciente que estando sentado va a mantener la boca cerrada y va a realizar una extensión completa de la cabeza y el cuello. Ya en esa posición vamos a medir lo que es la distancia entre la línea media inferior del mentón y pues la escotadura superior del cartílago tiroides. Entonces, esta la vamos a clasificar según la distancia que tengamos en centímetros. Esta se puede dividir en 3 clases. Los vitales, o sea, es clase 1. Se ha visto que una distancia mayor a 6.5 centímetros no tiene una dificultad para la laringoscopia. En cambio, una clase 3, cuando esta medida baja por debajo de los 6 centímetros, pues estamos frente a un caso en el que el paciente podría llegar a presentarnos a una laringoscopia difícil. Otra distancia que tenemos es la distancia esternomentoniana. Lo mismo, esta la vamos a evaluar estando el paciente sentado, con la boca cerrada, con una extensión completa de la cabeza, y vamos a medir lo que es la distancia entre el borde superior del manurio esternal, que es lo que ven aquí en la imagencita, hasta la punta del mentón. Entonces, esto lo ven desde una vista de frente del paciente o como una vista lateral. Entonces, también la vamos a clasificar en 4 grados. Se ha visto que la clase 1, que es como lo normal, más de 13 centímetros, no tiene dificultad para la laringoscopia. En cambio, una clase 4, cuando ya el paciente tiene una medida menor a 11 centímetros, se ha relacionado con laringoscopia difícil. Otra medida que tenemos es la distancia interincisivos. Entonces, acá le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una apertura oral máxima con una ligera extensión, y lo que vamos a hacer es que vamos a medir la distancia entre el incisivo superior y el incisivo inferior. Se ha visto que una clase 1, que sería como lo normal, es más de 3 centímetros. También tenemos lo que es la protrucción mandibular. En esta vamos a evaluar lo que es el test de la mordida del labio superior. Vamos a valorar la capacidad que tiene el paciente de deslizar la mandíbula por delante del maxilar superior. Entonces, esta la vimos en 3 clases. La primera es que los incisivos inferiores pueden colocarse por delante de los superiores. Esto es lo mismo que nuestro paciente logre realizar una mordedura completa del labio superior. Una clase 2 es cuando los incisivos inferiores como máximo quedan a la altura de los superiores. Y ya una clase 3 es cuando ya definitivamente los incisivos inferiores no quedan por detrás de los superiores. Se ha visto que pues una clase 3 se ha asociado con dificultad para la intubación. También tenemos lo que es la escala de Bell-House-Door. Esta nos va a medir la extensión atlanto-occipital. Entonces, teniendo a nuestro paciente sentado, le vamos a pedir que realice una extensión completa. Esto con el objetivo de valorar esa movilidad del cuello respecto a los 35 grados normales. Y pues esto nos va, recordemos que nosotros durante la intubación, el objetivo es que nosotros alineemos los 3 ejes, lo que es el oral, faríngeo y laringio. Al tener una extensión completa, pues nos permite lograr este objetivo. Entonces, esta la vamos a dividir en 4 grados. Grado 1, cuando no tiene ninguna limitación. Grado 2, cuando tiene 1/3 de limitación. Grado 3, cuando tiene 2/3 de limitación. Y un grado 4, cuando ya tiene una completa limitación para hacer la extensión de la cabeza. Ya otra clasificación que tenemos, que esta ya es como tal el momento de la intubación, que la cual se llama escala de Cormack y Linney. Esta nos la va a dividir en 4 grados. Entonces, siendo
el grado 1, cuando durante la laringoscopia realizamos una visualización total de la glotis y de las cuerdas vocales. Una clasificación 2 es cuando ya solamente visualizamos lo que sería la parte posterior de la glotis y las cuerdas vocales. Ay, perdón. La 3 es cuando solamente vamos a observar lo que es epiglotis, y ya la 4 es cuando no vemos ni siquiera la epiglotis durante la intubación. Adicionalmente, pues tenemos como esta escala, que es la escala de Langeron. Esta es como una herramienta clínica que se utiliza en anestesiología para predecir la dificultad de la ventilación, como tal con mascarilla facial. Esta va a contar de 5 factores clínicos. Para recordarlos, existe lo que es una memotecnia, que es obese, por los 5 factores que se tienen en cuenta. Entonces, la O de obesidad, es decir, un paciente con un índice de masa corporal por encima de 30, la B por barba, o sea, todo paciente con barba, la E de edéntulo, la S, esta es por el antecedente de que pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño o de pronto ese antecedente de ronquido habitual, y ya la E sería por edad, que son pacientes mayores a 55 años. Entonces, ¿cómo interpretamos esta escala? Entonces, se ha visto que en pacientes con más de 2 factores van a predecir una ventilación difícil con mascarilla facial. Se ha descrito que tiene una sensibilidad del 72% y una especificidad del 73%. Y pues cuanto más factores de esta escala presente en nuestro paciente, mayor va a ser la probabilidad de que el anestesiólogo va a necesitar maniobras adicionales para pues mantener una ventilación adecuada a nuestro paciente. Ya en forma de resumen, también les quería traer como los predictores de laringoscopia difícil, los cuales van a ser una apertura oral menor a 3 centímetros, una distancia tiromentoniana menor a 6 centímetros, un Malapati 3 o 4, que nuestro paciente presente limitación en la extensión cervical, un peso mayor a 100 kilogramos, también que ya tenga el antecedente previo de una vía aérea difícil, o que tenga incapacidad para la subluxación de la articulación temporomandibular. Entonces, ya que hasta acá llegamos a hablar sobre la valoración del paciente, tenemos, como les mencionaba, hay unas escalas preanestésicas importantes que nosotros también tenemos que realizar en nuestro paciente. Entonces, empezando por esta, tenemos lo que es la clasificación en base al tiempo quirúrgico. Entonces, esta nos va a hablar sobre la prioridad con la cual se debe llevar a cabo una cirugía. Entonces, esta se va a dividir en 4. La primera va a ser la inmediata. Estas son intervenciones que tenemos que llevar inmediatamente, a realizarse inmediatamente, pues para salvar la vida o un órgano. Esta se debe realizar en minutos, por lo tanto, pues el momento de realizarlo es cuando apenas la primera sala de cirugía está disponible para pasar a este paciente. Un ejemplo típico de esto sería el paciente que requiere una reparación de un aneurisma de aorta abdominal roto. El tipo 2 ya serían las urgentes. Estas son intervenciones para resolver de condiciones aparecidas de forma aguda que pueden poner en peligro la vida o algún órgano. Estas deben llevarse a cabo en horas, entonces por lo cual existe como esa lista de procedimientos quirúrgicos de urgencias que incluso se deberían pasar durante la noche. Entre ellos, el ejemplo típico sería lo que es la apendicectomías. La tercera clasificación serían las prioritarias. Estos son procedimientos para un paciente el cual está estable, que requiere la intervención temprana, pero pues que la condición no amenaza inmediatamente la vida. Entonces, esta puede llevarse a cabo hasta días después. Generalmente pues se realiza o entra dentro de una lista de un cronograma de cirugías prioritarias. Un ejemplo típico sería lo que sería la reducción y fijación de fracturas cerradas. Y ya la cuarta clasificación sería las electivas, que esto ya son procedimientos quirúrgicos que son programados, son planeados y pues como tal existe esa programación quirúrgica. El ejemplo típico sería lo que es un reemplazo articular primario. Ya otra escala que tenemos es la escala de ASA. Esta es una escala que se va a utilizar para estimar ese estado físico del paciente antes de una cirugía. Su objetivo es como evaluar el riesgo relacionado con las enfermedades preexistentes, aunque pues no va a predecir por sí sola el riesgo quirúrgico o anestésico. Entonces, ¿cómo se va a clasificar? Entonces, esta se clasifica del 1 al 6, siendo un ASA 1, un paciente sano, sin enfermedad sistémica, y la única patología que tiene es por la cual se llevó a la cirugía. El ejemplo típico es ese paciente adulto sano que no es fumador.
Un ASA2 ya son pacientes con enfermedades sistémicas leves que están bien controladas y que no tienen limitación funcional. Entonces, acá incluiríamos pacientes que tienen hipertensión, diabetes, pero que están bien controlados. Acá también entran pacientes con obesidad, pacientes embarazadas y pacientes que son fumadores activos. Una ASA3 ya son pacientes que tienen enfermedad sistémica grave que le produce limitación funcional. Entonces, sí, ese es el cambio con la clasificación anterior. Pero pues no es una amenaza constante para la vida. Acá encontramos lo que es diabetes mal controlada, un paciente con un EPOC moderado, paciente que tiene insuficiencia renal crónica, la cual es llevado a diálisis, o un paciente que tiene una cardiopatía estable con una ligera limitación funcional. Un ASA3 ya es paciente con enfermedad sistémica grave que presenta una amenaza constante para la vida. Entonces acá metemos pacientes con insuficiencia cardíaca que está descompensada, paciente que tiene angina inestable, paciente que digamos en este momento esté pasando por una sepsis que el cual tiene compromiso de órgano, entonces este lo vamos a clasificar como un ASA4. Ya el ASA5 son pacientes que están moribundos, que probablemente no sobrevivan si no se lleva el procedimiento quirúrgico. Entonces acá encontramos lo que es la ruptura de un aneurisma aórtico, un politraumatismo, una hemorragia intracraneal que está generando un efecto de masa. Y ya un ASA6, que sería como la última clasificación, sería paciente que con muerte cerebral. Entonces son esos pacientes que ya tienen el diagnóstico de muerte encefálica y pues que son considerados para donantes de órganos. Muy buenas noches. Continuamos ahora con la escala de riesgo quirúrgico realizada por el anestesiólogo Laurent Glantz, de ahí el nombre de la escala. Esta escala pues nos va a estratificar de manera detallada y específica el riesgo pues por el procedimiento quirúrgico. Sí, en este caso pues las cirugías se van a clasificar según el riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares en tres grupos. Tendremos en cuenta el riesgo bajo, intermedio y riesgo alto. El bajo siendo menor al 1%, se encuentran procedimientos de baja complejidad, como puede ser bueno, los que no son invasivos, como cirugías de seno, de ojo, tiroides, procedimientos ginecológicos, ortopédicos, e incluso pueden haber procedimientos urológicos menores. Pasamos al riesgo intermedio, que este ya se caracteriza de estar entre el 1 al 5%, que incluye cirugías de mayor complejidad, como pueden ser las intraperitoneales, de cabeza y cuello, neurocirugía, ya urológica y ginecológica en este caso mayor, donde pues va a aumentar el impacto hemodinámico del procedimiento. Y finalmente, el riesgo alto, que este ya consta del mayor al 5%, que comprende cirugías mayores como puede ser la aórtica, cirugía vascular, resección hepática, esofagectomía, neumectomía, trasplantes hepáticos o pulmonares. Listo. Esto pues, esta escala pues tener en cuenta que lo que realiza pues es estimar el riesgo de muerte cardiovascular y de infarto agudo del miocardio a 30 días después de una intervención quirúrgica. Esto teniendo en cuenta que no incorpora las comorbilidades de los pacientes, por lo que pues es vital, de vital importancia relacionar la clínica, las comorbilidades de cada paciente de manera individualizada. Por eso, pues, uno puede ayudarse con unas herramientas como puede ser el NSQIP, el National Surgical Quality Improvement Program. Pues entonces, pues ahí les dejo el link. Siguiente, por favor. Ahora quiero presentarles el índice de riesgo cardíaco revisado, siendo pues el índice del I. Es una herramienta pues, de evaluación diseñada para predecir la aparición de complicaciones cardiológicas en pacientes sometidos en cirugías no cardíacas. Para entrar un poco en contexto, esta escala fue validada a partir de un estudio pues, que constó de 4.315 pacientes mayores a 50 años. Todos estuvieron sometidos a una cirugía mayor no cardiológica, en quienes se evaluó la aparición de complicaciones cardíacas mayores pues, tras la intervención. Entonces, para construir esta escala, identificaron seis predictores independientes de riesgo cardíaco. Cada uno se puntúa según su presencia o ausencia y luego se evalúa su influencia conjunta para estimar el riesgo total del paciente. Antes de revisar los predictores, es importante definir qué se consideró como complicación cardíaca mayor en este estudio, siendo infarto de miocardio, edema pulmonar, fibrilación ventricular, parada cardiorrespiratoria o bloqueo auriculoventricular completo. Vamos a revisar los factores que componen la puntuación ya uno por uno. Entonces, primero, pues la cirugía
de alto riesgo, pues que está comprende una cirugía, se comprende como una cirugía intraperitoneal, intratorácica o vascular. En el caso de vascular, pero pues debe ser suprainguinal. El segundo que vamos a revisar consta de historia, cardiopatía isquémica. Este predictor lo que va a englobar son varios elementos, dado por antecedentes de infarto agudo del miocardio, test de esfuerzo positivo, síntomas actuales de dolor torácico, uso de nitritos o un electrocardiograma con ondas Q patológicas. El tercero ya es sobre una historia de insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí se van a incluir antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva como, además de esta, el edema pulmonar, disnea nocturna paroxística, edemas pulmonares bilaterales, puede ser en cuanto a semiológico como el galope, el tercer soplo, perdón, o una radiografía de tórax con imágenes de retribución vascular, en este caso pulmonar. El cuarto, pues ya se basa en una historia de enfermedad cerebrovascular que comprende el antecedente de ataque isquémico transitorio o netamente ictus. Y como la última, pues ya en valor de laboratorio paraclínico, la creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro, la cual va a indicar una insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, según la clase de riesgo obtenida, el paciente con 0 factores tiene un riesgo menor al 1%, mientras aquellos con 3 o más factores pueden alcanzar hasta un 11% de riesgo de complicación cardíaca mayor. ¿Sí? De todas formas, se recomienda usar estudios complementarios como anteriormente mencionado. Siguiente, por favor. Entonces, el índice de ELI funciona mediante un sistema de puntuación simple, ¿sí? Cada uno de los 6 predictores identificados suma un punto si llega a estar presente. La puntuación total, que puede ir desde pues, de 0 a 6 en un principio, determina el grupo pronóstico del paciente y pues con ello su riesgo estimado de presentar una complicación cardíaca mayor en el periodo pues, perioperatorio. Siguiente, por favor. Ahora pongamos en práctica un ejemplo, digamos, pues el índice con una cirugía menor, como lo puede ser de seno. El antecedente ponemos enfermedad cerebrovascular como ictus y una insuficiencia renal. Entonces nos da 2 puntos de LI con un grupo pronóstico de 3 y media de 6.6% de probabilidad de complicaciones en, en la cirugía, en el periodo perioperatorio. Siguiente. Es de vital importancia mantener un seguimiento clínico y paraclínico a cada paciente, pues ya que dependiendo de la patología o pues no la patología que se vaya a considerar. Entonces, primero daré énfasis en lo que no se debe hacer según la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Sí, esto pues estuvo publicado en un programa de compromiso por la calidad de sociedades científicas. Esto todo coordinado por el Ministerio de Sanidad, perdón. La única recomendación que no es preanestésica es la sedación en pacientes críticos, que es no, se comprende como no mantener los niveles profundos de sedación en pacientes críticos sin una indicación específica. O sea, la sedación profunda debe reversarse para casos justificados clínicamente. Ya en el segundo caso, pues lo que no se debe realizar es una radiografía de tórax preoperatoria. Esto en el caso, pues en pacientes menores de 40 años que presenten bajo riesgo anestésico, o sea, una clasificación de ASA 1 o 2. Y en este grupo el estudio pues no va a aportar valor pues no existe una sospecha clínica específica. Como tercera parte, pruebas preoperatorias en cirugías de catarata, pues no se debe realizar de manera sistemática este tipo de pruebas, salvo que exista una indicación basada en la historia clínica o la exploración física del paciente. Cirugías selectivas con riesgo de sangrado en pacientes con anemia. Si no se debe programar una cirugía selectiva con riesgo de sangrado en esta clase de pacientes anémicos hasta realizar un estudio diagnóstico correspondiente y el tratamiento adecuado. ¿Esto con qué fin? Pues ya que busca corregir la anemia antes de exponer al paciente a un procedimiento con potencial pérdida hemática. Y finalizando, pues pruebas de laboratorio en cirugía de bajo riesgo. Esto, pues ya siendo la última recomendación, indica que no se debe realizar pruebas de laboratorio, como pues el hemograma, la bioquímica o estudios de coagulación, en pacientes sin enfermedad sistémica, es decir, ASA 1 o 2, previo a cirugías de bajo riesgo, digamos con una pérdida estimada de sangre mínima. Por ello, pues la necesidad de pruebas complementarias para una correcta valoración preoperatoria y pues deben establecerse en función a distintas variables. Entonces, pues ya teniendo en cuenta menores de 45 años los hombres, electrocardiograma, en mujeres electrocardiograma y se va a añadir
el test de embarazo, la hemoglobina o el hematocrito en periodo fértil. En 45 a 65 años varones, lo mismo electrocardiograma y lo mismo en las mujeres de electrocardiograma, hemoglobina, hematocrito y o test de embarazo. Y mayores de 65 años, ya teniendo en cuenta que todo pues, es de ASA 1 o 2, en varones hemoglobina, hematocrito, electrocardiograma, creatinina, glucosa, radiografía de tórax. Y en las mujeres, lo mismo. ¿Listo? Entonces, pues tener en cuenta las siguientes recomendaciones de los obesos o fumadores, pues se debe realizar una radiografía de tórax o pacientes pues alcohólicos que pues como tal se debe a tener el diagnóstico. Entonces, pues a ellos se les pedirían para clínico de coagulación, plaquetas y GT. ¿Sí? Y ya, siguiente por favor, gracias. Entonces, acá tendremos en cuenta unas pruebas preoperatorias básicas. Tenemos entonces los siguientes, que es los paraclínicos básicos. En el hemograma se tendrá muy en cuenta, digamos, la hemoglobina, el hematocrito, recuento leucocitario, plaquetario. Esto principalmente pues para que el paciente, por lo que será sometido a cirugía, en las que pues espera un sangrado importante. Tendremos en cuenta la bioquímica, que acá estará la glucosa, creatinina, sodio, potasio. Esto pues también cuando se sospecha una disfunción hepática, también se va a determinar los niveles de bilirrubina. Al igual pues que digamos una TSH en sospecha de disfunción tiroidea. Las pruebas de coagulación, pues cuando se sospecha alguna coagulopatía, o si toma anticoagulantes, o si la cirugía también es de alto riesgo de sangrado. Un electrocardiograma, este está pues indicado en pacientes mayores de 45 años con factores de riesgo cardiovascular, hallazgos clínicos sugestivos de alguna patología cardiovascular igualmente, o pues si la cirugía llega a ser de riesgo moderado alto. En cuanto a la radiografía de tórax, pues esta está indicada para pacientes obesos, los fumadores, como le dije anteriormente, si tienen una patología pulmonar, cirugías de riesgo moderado, pues de alto, especialmente en cirugía vascular aórtica, o una cirugía abdominal o torácica. La función cardíaca, pues ya tendremos en cuenta la ecografía y la ergometría, pues ya cada uno con sus propias indicaciones de disfunción valvular, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca o cardiomopatía isquémica inestable. Esto pues esencialmente. Siguiente, por favor. Ahora quiero hablarles sobre un aspecto fundamental de la valoración preanestésica, siendo el manejo de la medicación habitual del paciente. Tengamos en cuenta que aproximadamente la mitad de los pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica toman algún tipo de fármaco de manera habitual. Esto pues se convierte a la revisión de la medicación en un paso obligado dentro de la evaluación preoperatoria. Durante pues esta evaluación preanestésica se debe decidir si la medicación debe ser suspendida o continuada durante el periodo perioperatorio. Pues tener en cuenta que esta no es una decisión trivial, ya que tanto mantener como suspender un fármaco de forma inadecuada puede generar complicaciones. Entonces, pues para tomar la decisión se debe tener en cuenta las siguientes características: la patología de base que establece la indicación de uso del fármaco, efectos adversos de los fármacos, posibles interacciones medicamentosas con los fármacos anestésicos y el tipo de cirugía. Entonces, hablaremos primeramente del el grupo de medicamentos, los antihipertensivos. Entonces, en general, la mayoría de los antihipertensivos se mantienen hasta el día de la cirugía para evitar descompensaciones hemodinámicas. Por ejemplo, los beta-bloqueadores se continúan incluso el día de la cirugía, los calcioantagonistas se deben continuar, los YKWR2 se usan pues, para hipertensión y se suspende el día de la cirugía, ese mismo día, o si se usan por insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda, se recomienda en este caso continuarlos. Los diuréticos, pues continuar hasta el día previo, pero pues se debe omitir la dosis de la mañana para disminuir el riesgo de hipovolemia e hipotensión. La clonidina, pues se continúa para evitar la hipertensión de rebote. Las estatinas se deben continuar. Y las hipolipemiantes, las no estatinas, como son los hidratos, el ácido nicotínico, se suspende un día antes, el día previo. Siguiente. Hablando de los antiagregantes y anticoagulantes, estos medicamentos pues requieren valorar el equipo entre el riesgo de sangrado y riesgo trombótico. Entonces tenemos en cuenta, los primeros se van a suspender de 7 a 10 días antes, el clopidogrel y el trifusal se van a suspender de 7 a 10 días antes, el dipiridamul se suspende 2 días antes, la warfarina 5 días antes se debe suspender,
pero en pacientes en alto riesgo trombótico se realiza un puente con heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Y en este caso, cuando ya tienen de por sí la heparina de bajo peso molecular, se suspende 24 horas antes, un día antes, ¿sí? Los AINES se deben suspender de 2 a 3 días antes de la cirugía. Siguiente. Para la anestesia neuroaxial y anticoagulantes asociados, pues entonces esto ya es cuando se va a realizar una anestesia espinal o epidural. Los tiempos son más estrictos para prevenir, digamos, una complicación que puede ser el hematoma epidural. Entonces, para la primera fila, la heparina bajo peso molecular terapéutica, se suspende un día antes, 24 horas antes. La profiláctica, 12 horas antes. La heparina no fraccionada se suspende 4 horas antes. La warfarina, 5 días antes se suspende. Aún así, se debe verificar un INR menor a 1.5. El dabigatran se va a suspender 48 horas antes y el apixaban y rivaroxaban se van a suspender 36 horas antes. Siguiente. Hablando de los antidiabéticos y pues ya en cuanto a terapia endocrina, el objetivo pues va a ser evitar la hipoglucemia durante el ayuno y prevenir complicaciones principalmente metabólicas. Entonces, hablando de los hipoglucemiantes orales, se van a suspender la dosis de la mañana de la cirugía, ese mismo día. La metformina habitualmente se suspende el día de la cirugía, pero si está el caso de que haya alguna insuficiencia renal o uso de contraste o riesgo de hipoxia, se debe suspender 2 días antes, 48 horas antes. En cuanto a la insulina, pues se debe ajustar la dosis, pues generalmente se mantiene la insulina basal ya con reducción y se suspende la pandrial, sí, pues eso mientras dure el ayuno. Ya hablaremos del ayuno más adelante. Los glucocorticoides se deben continuar y pues se administra la dosis de estrés cuando esté indicado. Las hormonas tiroideas se van a continuar. Los anticonceptivos orales, pues ya si es una cirugía mayor con riesgo trombótico, se suspenden de 4 a 6 semanas antes. Terapia hormonal sustitutiva se suspende de 4 a 6 semanas antes de la cirugía con alto riesgo y moduladores del receptor estrogénico, como puede ser el tamoxifeno, se suspende de 4 a 6 semanas antes cuando el riesgo trombótico sea elevado, alto. Siguiente, por favor. Hablando de los gastrointestinales y neurológicos, en los gastrointestinales, los IEP se van a continuar y los antagonistas H2 se van a continuar. Eso común. Los neurológicos, pues estos son en enfermedades neurológicas que es preferible evitar la suspensión para no empeorar la enfermedad. Por ejemplo, el levodopa, carbidopa, esto se continúa hasta la noche previa, pues se reinicia lo antes posible ya postquirúrgico. Agonistas dopaminérgicos, pues estos se continúan igualmente hasta la noche previa y se suspenden al menos 12 horas antes. Los anticomiciales se continúan al igual que el ácido valproico. La selegilina se suspende la noche previa también. Siguiente, por favor. Ya en los psiquiátricos, la mayoría pues, de estos psicofármacos se continúan, excepto aquellos con pues, mayor riesgo de interacciones. Por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se van a suspender 3 semanas antes, solamente en cirugías con alto riesgo de sangrado. ¿Sí? Los IMAO se van a suspender 2 semanas antes. Los antidepresivos tricíclicos, cuando es de dosis baja, se puede continuar. Si son dosis altas, esto pues ya avalado por un psiquiatra claramente, se suspenden 7 días antes. El litio se continúa, pero según el protocolo institucional. Los antipsicóticos y las benzodiazepinas se pueden continuar. Siguiente. En cuanto a ya los respiratorios, pues el objetivo es llegar al quirófano con la enfermedad respiratoria pues lo mejor controlada posible. Entonces, un beta-2 inhalado, pues esto se puede continuar al igual que los anticolinérgicos inhalados. La teofilina se continúa hasta el día de la cirugía, pero pues se va a omitir la dosis de la mañana. Y los antileucotrenos se pueden continuar. Siguiente. Y ya para finalizar con los reumatológicos e inmunológicos. En este caso se ha ido a buscar disminuir el riesgo de infección y favorecer una adecuada cicatrización. Entonces, en los biológicos, como puede ser el rituximab, infliximab, entonces estos se van a suspender de 1 a 2 semanas antes y se vuelven a iniciar 1 o 2 semanas después de la cirugía. El metrotrexato se puede continuar a no ser que exista una insuficiencia renal. En ese caso,
se debe suspender 2 semanas antes de la cirugía. La sulfasalacina se suspende una semana antes, la azatioprina 1 semana antes se suspende igualmente y la leflunomía, en este caso, se suspende 2 semanas antes. La hidroxicloroquina, la colchicina y el allopurinol se pueden continuar. Siguiente. Ahora abordaremos un tema clave en la preparación del paciente antes de la cirugía, siendo este el ayuno preanestésico. El objetivo principal del ayuno preanestésico es minimizar el riesgo de aspiración pulmonar asociado a la pérdida de reflejos protectores de la vía aérea. Este riesgo es particularmente elevado cuando la técnica elegida es la anestesia general, especialmente durante la inducción y la intubación, o cuando se emplea la sedación. Existen diversas características del paciente que pueden retardar el vaciamiento gástrico. Esto pues generando un aumento así del riesgo de broncoaspiración. Entre ellas podemos encontrar el embarazo, la obesidad, diabetes, hernia del hiatal, la historia de reflujo gastroesofágico, ilio, obstrucción intestinal, alimentación enteral o incluso una cirugía urgente. En la siguiente tabla les traemos las recomendaciones de ayuno según el protocolo institucional vigente, aplicables a los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía programada. Entonces, empecemos por la comida copiosa o grasa, que son las carnes, frituras o comidas pesadas que van a requerir el tiempo de ayuno, que son las 8 horas. La comida ligera o no claras, como pues las tostadas, leche pura, fórmulas y batidos, esta exige un tiempo mínimo de ayuno de 6 horas. Los líquidos claros, bajos del estándar habitual, o sea, como agua, té, café negro, jugos sin pulpa, requieren solo 2 horas. Ahora bien, bajo el nuevo protocolo para líquidos claros, la indicación cambia un poco. Se permite tomar sorbos hasta el momento del traslado a cirugía, siempre que la institución tenga este protocolo autorizado. En cuanto a la nutrición por sonda, no se exige ayuno, pero esto aplica únicamente si el paciente cuenta con una vía aérea asegurada, ya sea el tubo endotraqueal o una traqueostomía. Por último, el chicle o los caramelos pueden mantenerse hasta el momento del traslado, pero deben retirarse antes de la inducción preanestésica. Siguiente. Ya para terminar, con 2 conclusiones que sacamos principales, para tener en cuenta y todos llevarnos, tanto los anestesiólogos como los médicos generales, internos, estudiantes. La valoración preanestésica integral y basada en la evidencia permite anticiparse las complicaciones, en lugar de solo reaccionar ante ellas. Y la solicitud de pruebas paraclínicas debe basarse en la clínica, no debe ser netamente rutinaria. Siguiente. La bibliografía, y pues acá traemos una frase de anestesia.org. Lo que diariamente pasa por tus manos son personas, eso no hay que olvidar. Ponte en su lugar y sé humano. Eso es lo único en lo que las máquinas no podrán sustituirnos jamás. Y muchas gracias. Gracias, Mapi, Juan. Muy completa la presentación. Creo que es un tema muy importante porque la valoración preanestésica primero es nuestro primer contacto con el paciente y es una forma de poder llevar al paciente en las mejores condiciones para el procedimiento que le vayan a hacer, sea este electivo, urgente o emergente, para también conocernos nosotros. Digamos que tenemos fama, la especialidad de que no estamos mucho con los pacientes, pero este es nuestro momento de compartir con ellos, de explicarles. A veces hay personas que no sé si han visto que le tienen mucho más miedo a la anestesia que al mismo procedimiento y le van a hacer una cirugía gigante, pero ellos le tienen más miedo a la anestesia que al procedimiento, pues obviamente por todos los mitos que se escuchan y eso, entonces, o a la espinal también es súper frecuente que dicen que no se ponen eso. Entonces también aclarar las dudas y bajar un poco esa ansiedad porque igual es una persona que está en una situación de suprema vulnerabilidad. Entonces muy importante. Otra cosa que quería mencionar es que usualmente, pues ustedes se han dado cuenta si han hecho electiva o el o el internado normal, y es que la persona que hace la valoración preanestésica en la mayoría de las veces es diferente a la persona que va a pasar el paciente. Entonces también es un acto de compañerismo porque si nosotros hacemos una valoración preanestésica completa a nuestro compañero que va a pasar el paciente, pues ya va a tener una visión mucho más amplia y mucho más completa respecto a lo que es el paciente, pues porque ustedes saben que antes de pasarlo, pues nosotros volvemos a preguntarle
pero puede que al paciente se le pase, o uno le dice al paciente que sufre y dice que nada, y después que toma y está con asa, entonces eso también es un acto de responsabilidad, que pues es un documento legal también, porque hace parte de la historia clínica, entonces ser muy cuidadosos interrogando, lo que tú decías, Mafe, es verdad también en el interrogatorio uno tiene muchas cosas en la cabeza, entonces uno dice, ¿cómo tengo que preguntar? Si ha tenido antecedente de hipertermia maligna y eso, pero si uno le dice así al paciente, pues él no va a tener ni idea uno de qué le está hablando. Entonces, hablar en lenguaje claro y conciso, que ellos nos entiendan. Entonces, como decía Mafe, que estuvo muy bien, usted ha tenido un familiar que se haya muerto con la anestesia, sí o no, y nos ha pasado que ya están a punto de pasarlos y el paciente se acuerda y dice, no, sí, tal primo le pasó tal, entonces pues se toca cancelarlo porque eso es tener toda una programación. Tener muy claro la prioridad de los procedimientos, entonces qué procedimiento es selectivo, qué procedimiento es urgente y pues obviamente ya los procedimientos que son de vida o muerte, por decirlo así, pero qué procedimientos de pronto por una alteración en paraclínicos o de pronto por una disminución en clase funcional o de pronto por sintomatología cardiovascular, pues pueden ser diferidos porque siempre hay condiciones que van a ser la prioridad. Valorar muy bien la vía aérea, súper importante, pues a mí me pasó mucho cuando estaba empezando, digamos, los pacientes con barba, pues uno mientras está conociendo bien y a medida que gana un poco más de experiencia, pues seguro hace muchas valoraciones mal y uno, a veces yo veía pacientes con barba y yo sin predictores y ya luego de pronto un residente mayor mío o incluso un profe se me acercaba y me decía, oye, en esta valoración salía que todo estaba muy bien y el paciente fue vía aérea muy difícil porque por la barba no se le podía ver bien la distancia tiromentoniana y todo. Entonces, pues tener mucho cuidado con eso, que uno lo va aprendiendo en el camino, pero pues obviamente si tenemos este tipo de charlas, pues ya tenemos una idea un poco más clara. Yo digo que lo de los medicamentos, pues aprenderse siempre como los más comunes, que los van a tomar, que en dado caso si viene con un medicamento X, ustedes ya van a saber dónde pueden acceder a la información para saber cómo suspenderlo y eso. Tener muy en cuenta también qué procedimientos de pronto van a requerir que el paciente vaya a la UCI, que el paciente necesite hemoderivados, porque eso también lo debemos dejar en la nota, porque a veces los servicios tratantes se guían mucho de eso. Lo de las escalas es súper importante porque si un paciente se complica y en la valoración preanestésica quedó que este paciente por tal y tal razón tenía una alta morbimortalidad del procedimiento o si el procedimiento era de alto riesgo, bajo riesgo, intermedio, también es importante dejarlo ahí y pues el consentimiento informado. Que lo es todo, pues que aparte de ser un documento legal, lo que les decía es importante explicarle a los pacientes todo. Yo digo que uno, o sea, para uno es muy normal, ¿no? Porque uno lo hace todos los días, pero pues para ellos no. Entonces imagínense a alguien que nunca no sabe nada de medicina, llega a una sala de cirugía, lo van a dormir, le han dicho que la gente se puede morir de eso, está desnudo con 85.000 personas porque aparte estamos en un hospital universitario. Entonces, a veces ellos no lo muestran, pero deben estar llenos de miedo. Entonces, uno siempre decirles, oiga, le vamos a pasar medicamentos por la vena, el propofol duele, no se preocupe, es normal. Usted va a empezar a sentir sueño, se va a despertar de pronto con molestia en la garganta con el tubo. Entonces, explicar así durante la valoración, yo creo que eso ayuda mucho y sirve como un ansiolítico para que lleguen un poco más tranquilos. De resto, nada, gracias por la presentación, estuvo súper completa. Es un tema que aunque uno no crea es muy extenso, porque son muchas cosas que uno debe saber, pero pues ahí poco a poco y a medida que se vayan enfrentando a pacientes que pues seguramente todos ya van a estar en la residencia muy pronto, pues van a ir aprendiendo muchas más cosas y pues nada, aquí lo que necesiten. Muchas gracias. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta o quieran saber algo o hacer algún comentario, sugerencia. Ahorita a las 8 también hay una charla de vasopresores en intraoperatorio para que se conecten. Bueno, yo creo que no sería más. Ah, sí, hay una manito levantada. Bueno, muchachos, muy buena charla. La verdad es un tema bastante largo.
De cada ítem van saliendo más cosas y uno podría hablar por cada ítem de la valoración preanestésica una charla aparte. Que es importante que la valoración preanestésica vamos a tener dos cosas importantes a valorar. Uno, toda la parte del paciente y dos, debemos tener en cuenta toda la parte del procedimiento al cual va a ser llevado el paciente. Ustedes ya bien lo mencionaron, la prioridad del procedimiento. Hay varias escalas de acuerdo con la guía que vean, guía europea, guía americana, esta clasificación que nos traen, que es la de NCPOT, que es de Reino Unido. Básicamente todas lo resumen en lo mismo. Si es una urgencia, perdón, si es una emergencia, si es una urgencia, si es un procedimiento sensible a tiempo, si es un procedimiento electivo. ¿Esto en qué varía? En qué tan prioritario sea realizar el procedimiento y qué tanto tiempo podamos tener para optimizar al paciente antes del procedimiento, y dentro de optimización si hay necesidad de hacer pruebas de tamizaje o pruebas orientadas de acuerdo con la enfermedad de la persona. Otra cosa importante es el, el grado de sangrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tan posible es que de acuerdo con el procedimiento vaya a haber un sangrado que no sea fácilmente controlable o que sangre en gran cantidad? Bueno, entonces, eso es algo importante que también deben tenerlo en cuenta. Porque de acuerdo con esto es que también podemos ver la parte de hemoderivados, ¿listo? Y la parte del manejo del sangrado perioperatorio de los pacientes. Eh, Recordar el riesgo cardiovascular no solamente es de los pacientes, sino como ustedes lo mostraron, cada procedimiento tiene un propio riesgo cardiovascular de presentar mortalidad a los 30 días o muerte de causa cardíaca a los 30 días. Son esos dos riesgos los que la mayoría de guías europea y americana usan ese punto de corte y esos dos desenlaces. Ya cuando vamos a valorar propiamente al paciente, un examen físico orientado, cardiopulmonar, vía aérea es muy importante, todos los predictores que ya mencionaron. Recuerden que hay predictores para ventilación con máscara facial difícil, para laringoscopia difícil, para colocación de máscara laringea difícil o para una vía aérea quirúrgica. Entonces, tener en cuenta que también ahí uno los puede clasificar de acuerdo que cuál sea la dificultad en qué parte del manejo de la vía aérea. Eh, los, los paraclínicos deben ser orientados, también se tienen en cuenta de acuerdo con el tipo de cirugía. Si es una cirugía de alto riesgo cardiovascular, aunque el paciente no tenga alguna condición de base, las guías son eso, lo orientan a uno, pero la decisión final es la del experto clínico. Entonces, ustedes pueden tomar la decisión de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con la experiencia de la institución donde estén, si se requiere tomar alguna otra prueba, así sea un paciente ASA 1, pero que va a un procedimiento de alto riesgo de complicaciones, ya sean cardiovasculares o pulmonares, tomar alguna prueba. ¿Listo? Otra cosa importante, otras dos cosas importantes en la valoración de los pacientes que hay que tener en cuenta es el riesgo de complicaciones respiratorias perioperatorias. Hay varias escalas que se están implementando cada vez más. Es mucho más importante porque hay muchos pacientes que fallan en el momento de extubación. Recuerden que una reintubación aumenta el riesgo de morbimortalidad y de complicaciones. Entonces, cada vez se está teniendo más en cuenta y esos parámetros nos permiten también establecer si no solamente por el riesgo cardiovascular, sino también por el riesgo respiratorio, el paciente merece o si vale la pena una monitorización posoperatoria de una unidad de alta dependencia, llámese UCI intermedia, una UCI plena. Escalas que bastante se usan, el ARISCAT es una de las que más se está usando, se están tratando de extrapolar en otras poblaciones como en la pediátrica, otro tipo de escalas de escenarios, por ejemplo, de asma, se está extrapolando a escenarios perioperatorios de complicaciones respiratorias.
Otra escala importante, escalas que se están implementando son en los pacientes ancianos, las escalas de fragilidad como predictores también de morbimortalidad y también del estado funcional, de la dependencia funcional posoperatoria. Son escalas que cada vez debemos usarlas más, es bueno porque le da información, así como bien lo dijo Gabriela, le da información al anestesiólogo que va a estar ese día en el intraoperatorio con el paciente. Entonces es importante, también sirven como pronóstico, siempre ténganlas en cuenta. Hay múltiples desenlaces, recuerden que cada vez la población adulta mayor es de mayor número a nivel mundial, entonces hay que tenerlas en cuenta. Tener en cuenta que no solamente es la parte cardiopulmonar, sino también hay una cosa importante que es el deterioro neurocognitivo, entonces es importante también aplicar esas escalas. En la parte de los fármacos, sí, más adelante iremos diferenciándolos. Hay fármacos para anticoagulación, fármacos para manejo de enfermedades metabólicas, manejo de hipertensión, otras enfermedades cardiovasculares. De acuerdo con el tipo de patología es que uno define si se va a continuar, si es más el riesgo que el beneficio de continuarlo o de descontinuarlo. Bueno, y la parte del ayuno, ya para finalizar, ahora se está usando cada vez más la ecografía. Hay ciertas patologías abdominales que se obvian, ¿sí? Que uno cree que solamente porque cumpla el tiempo de ayuno que recomiendan en las guías, ya uno, digamos que está fuera de esa ventana de riesgo de broncoaspiración y de complicaciones asociadas a la persistencia de contenido gástrico, pero hay poblaciones especiales, escenarios quirúrgicos especiales, donde es muy útil hacer un POCUS gástrico previo a el procedimiento quirúrgico. Pacientes con diabetes, pacientes que van a ser llevados a patología, a cirugías de patologías abdominales, hay que tenerlos en cuenta. Listo, eso era todo lo que les iba a decir. Muchas gracias, buena presentación. Gracias, profe. Pues nada, ya chicos, muchas gracias por todo, por la asistencia. Ya lo último, así como anuncios que tenemos, la otra semana vamos a empezar nuestro bloque vía aérea. Entonces, para invitarlos a que se conecten a las charlas, vamos a tener un taller también de vía aérea que va a estar muy chévere. Y pues nada, invitarlos también ahorita a la charla que tenemos de ionotrópicos. ¿Listo? Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, feliz noche.